Bienvenidos a nuestro programa de fe. Esto es palabra de fe. Bueno, vamos por los medios. Bueno, welcome. Bueno, en inglés para todos aquellos que están en Facebook, ¿eh? Medios para comunicarte por mensaje de texto al 093 36 46 85. 093 36 46 85. Por WhatsApp, manda texto al 093 36 46 85. Seguido de tu nombre y pedido de oración. Estamos transmitiendo en vivo por Facebook. Búscanos por Ministerio Luis Miravalles. Bueno, tremendo, ¿eh? Bueno, tenemos a Marcelito Bauch allí en los controles, y no solamente en los controles, sino también algo así como un apuntador, ¿no? ¿Verdad? Sí, él suelta algunas cosas por medio de un pizarrón que tiene allí, ¿sí? Y bueno, interactuamos, somos un gran equipo, ¿no? ¿Verdad? ¿No, Marcelo? ¿Sí? Ahí está. Bueno, palabra de fe. Hoy esta palabra realmente va a ser poderosa, ¿sí? Una palabra poderosa. Eso quiere decir realmente que tiene poder, ¿sí? Tiene poder para que tú puedas tomar esta palabra y ponerla por obra, ¿sí? Y no solamente eso, sino que esa misma palabra va a producir porque está respaldada por el poder de Dios, ¿sí? Esto es palabra de fe. Bueno, recordá, nos reunimos los domingos allí en la calle Uruguay 1377 a las 9:30 de la mañana. Esa es nuestra reunión central. Te invitamos, ¿sí? Acércate realmente porque vas a recibir del Señor. Ese día es el día en el cual tu fe va a ir de fe en fe y de victoria en victoria. Recordá que los sábados estamos en Las Piedras. Bueno, Carlos Reiles, casi Brasil, ¿sí? Entre Brasil y municipio, Carlos Reiles 168, los sábados 18:30. Contactate al 093 36 4685 por información, ¿eh? Bueno, vamos a comenzar con la palabra el día de hoy, ¿eh? Bueno, una palabra poderosa para que las cosas tomen un rumbo de fe, ¿sí? Hoy quiero enseñarte, ¿sí? Por medio del poder del Espíritu Santo, este tema realmente que va a ser un tema de bendición y vas a saber el título un poquito más adelante, ¿sí? Recordá, antes de empezar, que podés enviar, ¿sí? Por medio del Messenger, también allí a pie del video, ¿sí? Tu comentario, ¿sí? Y bueno, a través de estos medios, pedidos de oración, también vía WhatsApp, ¿sí? Queremos bendecirte, queremos realmente incluirte en nuestro libro de oración y estar orando por ti, ¿sí? Queremos orar por ti y queremos bendecirte en el nombre de Jesús. Bueno, ya sé, está en línea el pastor Roland Cotrina allí desde Perú. Un saludo muy grande al pastor Cotrina y bueno, que muy pronto estará también allí en la campaña del creyente que se va a hacer allá en Colombia, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar con la palabra el día de hoy, ¿sí? Y está la palabra allí en Primera de Corintios en el capítulo 2. Y este es el apóstol Pablo hablando. Y dice, así que, hermanos, cuando fui a veros a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y mi palabra, ni mi predicación, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¡Wow! Y aquí Pablo está hablando algo realmente poderoso, ¿sí? Y él dice que él fue a estos hermanos allí, a los corintios, ¿sí? Y él no fue con una excelencia de palabra,
¿sí? No fue con una excelencia de palabra o de sabiduría, eso quiere decir realmente con palabras de humana persuasión, ¿no verdad? Palabras preparadas, ¿sí? Él preparó allí tal vez una predicación, ¿sí? O tal vez preparó una palabra. No, él dice realmente, ¿sí? Que él no fue, ¿sí? Con nada preparado. Él simplemente lo que hizo fue predicar a Cristo y a este crucificado. Él fue a hablar de sí, él fue a hablar de su testimonio, escuche, para que vuestra fe no esté fundada en una sabiduría humana. Dice, les presentó su testimonio, ¿sí? Pues él estuvo entre ellos con mucha debilidad, pues a causa de las persecuciones, ¿sí? Había en él mucho temor y temblor. Recuerde, allí en Corintios fue perseguido también Pablo, ¿sí? Y dice, estuve ese tiempo, un año, año y medio, después que fundó esta iglesia. Usted lo puede ver en Hechos, en el capítulo 18. Dice, estuve entre vosotros con mucho temor y temblor, ¿sí? Y dice, a causa de que de la debilidad de Pablo realmente era eso, ¿sí? No era una enfermedad, no, era la persecución que estaba sufriendo Pablo en todo su ministerio, ¿sí? Y yo estuve entre vosotros y yo prediqué la cruz de Cristo, ¿sí? El testimonio, mi testimonio, dice, por supuesto, y la cruz de Cristo. No fue algo realmente procesado, algo preparado teológico, ¿sí? No. Pablo dice, yo fui a ustedes en el poder de la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Mi testimonio y el poder, ¿sí? El poder de Dios a través de la fe, ¿sí? De la fe, ¿sí? De la fe, esa fe que obra por amor, esa fe realmente que dice realmente que fe porque Él allí tiene obras. Esa es la fe poderosa, la fe que dice, muéstrame tus obras y yo te diré la fe que tienes. Era la fe de Pablo, ¿sí? Pablo, un hombre conquistador, un hombre realmente del reino, un hombre que va y avanza en el reino, ¿sí? Un hombre con el gran don, ese don precioso de Pablo, de la compasión, el don de la exhortación. Allí va Pablo, ¿sí? Y dice, yo predico a Cristo y no quiero predicar nada más que la crucifixión, ¿sí? ¿Pero por qué? Bueno, en principio el evangelista, ¿sí? Llega de esa manera, ¿sí? Ese es el poder que suelta este ministerio, ¿sí? El ministerio de la exhortación, el ministerio apostólico, ese ministerio que va realmente allí y suelta su testimonio en poder, con respaldo, ¿sí? Con las señales, prodigios y maravillas que le seguían a Pablo, ¿sí? Tremendo realmente. Pablo acá dice, yo fui con realmente temor, temblor, y a causa de todas estas persecuciones, dice, yo lo que me limité a predicar es simplemente el testimonio y lo que Jesús hizo, ¿sí? Pero el verso 6 nos enseña algo poderoso, Pablo aquí dice, ¿sí? Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y aquí ya va a otro nivel de fe, ¿no verdad? ¿Sí? Ahora esta carta va dirigida, ¿sí? Pablo estaba en Efesios y está dirigida a los corintios. Pablo ya está en Efesios, capaz que pasó un año y medio, ¿sí? Y él desde Efesios corrige algunos errores de la iglesia, ¿sí? Y les dice así, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Bueno, acá está diciendo, hay algunos los cuales yo puedo hablar sabiduría, ¿sí? Realmente esta sabiduría de Dios, puedo hablar esta sabiduría entre los que han alcanzado madurez, ¿sí? Bueno, aquí hay algo, ¿verdad? Pablo se retira de Corintios, ¿sí? Se va a Efesios y queda a cargo allí, vamos a ver en Hechos, en el capítulo 18, Pablo en Corintios, y queda a cargo, ¿sí? Uno de sus discípulos. Recuerde, Pablo, el apóstol Pablo, sembró allí una iglesia, ¿sí? Y él se fue. Y donde, bueno, en el capítulo 18, usted lo puede ver desde el verso primero, el 1 en adelante,
Bueno, no voy a leer todo el capítulo, pero allí habían unos judíos que se llaman Aquila y su esposa Priscila. Y bueno, eran también allí, tenían el mismo oficio que Pablo, dice la escritura, ¿sí? Ellos trabajaron juntos. Y comenzó Pablo allí a enseñar en una sinagoga, ¿sí? En el día del reposo, dice, allí lo va a ver en el verso 4. Y bueno, y allí realmente le enseñaba, dice que se dedicó a tiempo completo a la enseñanza, ¿sí? Usted lo puede ver allí en el verso 5. En el 6 usted puede ver que allí, bueno, se opusieron los judíos, ¿sí? Y allí Pablo salió y fue a los gentiles. El verso 7 dice que fue a la casa de uno llamado Justo, que quedaba al ladito de la sinagoga esta de los judíos. Probablemente este hombre justo estaba allí en esa sinagoga, la cual Pablo tuvo que salir, ¿sí? Porque se opusieron a él, ¿sí? Por eso Pablo dice, estuve entre vosotros con temor y temblor, porque él iba a esa sinagoga a predicar realmente, ¿sí? Y se opuso de gran manera estos judíos, ¿sí? De tal manera que, bueno, cosas pasaron después, ¿no? ¿Verdad? Bueno, también en la casa de este hombre justo, vino con Pablo, el principal de la sinagoga, también se convirtió con todos los de su casa, lo puede ver en el verso 8. En el verso 10 dice, bueno, habla acerca de que, bueno, aquí es Jesús hablando, ¿no? ¿Verdad? Hablándole a Pablo, ¿sí? Y él recibe esta revelación de parte del Señor Jesús, ¿no? ¿Verdad? Recuerde, Pablo estaba con mucho temor y temblor entre ellos, ¿sí? Porque lo perseguían, ¿sí? Donde él iba, predicaba el Evangelio, se levantaban los judíos allí, ¿sí? Y le querían matar, le perseguían, ¿sí? Por él dice por eso que él estuvo en la debilidad. ¿La debilidad de qué? Conforme a 2 de Corintios en el capítulo 12, allí ese era el aguijón de la carne, ¿no? ¿Verdad? Donde él iba, el diablo iba a perseguirlo. Y dice Jesús aquí, en sueños se le aparece en una visión, el Señor dice, no temas, sino habla y no calles, Pablo, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Bueno, había mucho pueblo en la ciudad de Corintios, ¿verdad? Para que Pablo enseñare, ¿sí? Y estuvo Pablo allí, ahí dice en el verso 11, por 1 año y 6 meses, ¿no? ¿Verdad? Bueno, hubo una persecución, ¿sí? Tomaron allí y llevaron a los tribunales a los líderes allí de esa iglesia, llevaron tomaron allí a este hombre que era el principal de la sinagoga y también al hermano Sostenes, que después más adelante usted va a ver que era fue el pastor de esa iglesia, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, ahí hubo realmente problemas con ellos, los judíos le tomaron, lo golpearon, ¿sí? Con Pablo allí también en Corintio habían 2 maestros, Priscila y Aquila, ¿sí? Lo dije hoy, ¿sí? Ellos eran maestros, los cuales se fueron a Efeso, se fueron a Efeso con Pablo, y allí en Efeso, aquí entra en escena un tal Apolos, ¿verdad? Aquí Apolos era un hombre, ¿sí? Muy elocuente, un maestro, ¿sí? Un judío, y cuando él le testifica, ¿sí? Allí en Efeso le testifica estos 2 líderes de la iglesia, Priscila y Aquila, él decide ir a Acaya, que es realmente la provincia allí romana, donde la capital es Corintio. Aquí entra en escena este hermano, ¿verdad? El hermano Apolos, donde él va a Efesios, ¿sí? Y ahí comienza realmente en Efesios a enseñar, y era un hombre, ¿sí? Que dice que tenía gran vehemencia y vehemencia, refutando públicamente la doctrina de Cristo, ¿sí? Era un hombre realmente con un carácter tremendo y evangelístico, ¿sí? Y este hombre comienza a enseñar allí en Corintios. Pablo ya está en Efesios, ¿sí? Y la iglesia comienza a crecer. Comienza a crecer.
¿sí? Por eso Pablo dice, yo hablo sabiduría, ¿sí?, a los que han alcanzado la madurez. Comenzaron a pasar unos problemas en Corintios, ¿sí? Algunos, ¿sí?, estaban todavía, ¿sí?, con grandes problemas doctrinales, y otros, ¿sí?, los cuales estaban allí, comenzaron a dividirse. Usted lo puede ver un poquito más adelante, en Primera de Corintios en el capítulo 3. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños. Es Pablo hablándole a los corintios, ¿sí?, en esta primera carta. Mire lo que pasó. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo uno, yo ciertamente soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolo, ¿no soy carnales? Bueno, ahí comienzan las divisiones. Ya Pablo en Efesio, Apolo estaba ya en Corintio, ¿sí? Y ya se sectorizó la iglesia, ¿verdad? ¿Sí? Personas que comenzaron a seguir hombres, ¿sí?, a dividirse, a poner la mente no en las cosas del Señor, ni en las cosas de arriba, a poner la mente en lo que le enseñaban, pero también la vista en ellos, ¿sí? Y comienza la iglesia a dividirse, ¿sí? Estos son los hombres carnales, estos son aquellos hermanitos, ¿sí?, que ponen la vista en el hombre, y comienzan allí las divisiones, ¿sí? Estas divisiones provocan realmente que esta iglesia no crezca, ¿sí? Esta iglesia no puede crecer. ¿Por qué? Porque no pueden recibir el alimento sólido, ¿sí? El alimento sólido, ese alimento espiritual que Dios tiene preparado para las personas que ponen la vista, ponen su corazón en Cristo Jesús, no en los hombres, ¿sí? Hay personas que ponen, ¿sí?, su mirada en hombres, ¿sí?, en hombres, no en Cristo. Pablo fundó esa iglesia, ¿sí? Él la fundó, ¿sí? Y él comenzó a trabajar con ellos con una doctrina básica, ¿sí? Pero ¿qué sucedió? ¿Sí? Conforme comenzaron a crecer, ¿sí?, en la fe, ¿sí?, también la fe de ellos, al escuchar la palabra, muchas veces comienza a distorsionarse. ¿Por qué? Porque las personas se apartan, ¿sí?, de el verdadero propósito realmente que está puesto allí en la iglesia, que es el liderazgo, ¿sí? Muchas personas se desvían por causa de que toman sectorismo, ¿sí?, o se sectorizan, mejor dicho, ¿sí?, y se van hacia ciertos lados, y bueno, y hay divisiones. Estos hermanos realmente son carnales. No, tal vez no fue el problema en el liderazgo en sí mismo, tal vez no fue Apolo, ¿sí?, el problema, pero sí los hermanos, ¿sí? Algunos se querían dividir para un lado y otros para otro. Hebreos en el capítulo 5, verso 11 dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debido ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa en la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y aquí, escucha una cosa, ¿sí? Acá pareciera que tú disciernes el bien y el mal por los sentidos, y no es así. No, ¿verdad? No es así. Tú disciernes lo que está bien y lo que está mal, ¿sí?, por medio de la palabra de justicia, ¿sí?, que opera en ti, ¿sí? Pero claro, los que operan por medio de la palabra de justicia tienen los sentidos ejercitados, y esto es realmente que los sentidos son llevados cautivos a la obediencia en Cristo.
como todo pensamiento también. Los sentidos están en el alma, ¿sí? Tú tienes un alma y en esa alma están los sentidos, ¿sí? Está la mente y está la voluntad, ¿sí? Así como tú llevas cautiva la mente, ¿sí?, a la obediencia, que es por medio de la palabra de fe, ¿sí?, esta palabra de justicia, ¿sí?, también todos los sentidos. Entonces, no ejercitas un sentido para discernir que está bien o que está mal. No, ejercitas la palabra de justicia. Pero aquellos que sujetan los sentidos, ¿sí?, y saben que por medio de la palabra de justicia, y esto es espiritual, el espíritu, pues la palabra dice que es el espíritu el que da vida, si sujeta el alma, pueden allí realmente sujetar todas estas cosas. Los hermanitos de Corintio, ¿sí?, vivían por vista. Este Apolo era un hombre muy elocuente, ¿sí? Este Apolo era tremendo realmente hablando, ¿sí? Véalo allí, lo puede ver en Hechos, recién lo vimos, ¿sí? Él refutaba con gran vehemencia, realmente con poder. Él era un hombre elocuente. Mas Pablo dijo: cuando yo estuve entre vosotros, me limité simplemente a obrar en el poder del Espíritu Santo. Mientras yo estuve con ustedes, me limité a predicar la cruz de Cristo. Mi testimonio, pero con poder. Y aún teniendo debilidad, temor y temblor de que me querían arrestar, querían llevarme a la cárcel. Y aún, ¿sí?, tomaron a los hermanos y los llevaron a la cárcel, ¿sí?, yo me limité simplemente a predicar lo que tenía que predicar. Sí, a predicar lo que tenía que predicar. Y ustedes en ese año y medio que estuvieron conmigo recibieron la palabra, ¿sí? Y ahora yo no les puedo hablar como a hombres espirituales. Yo les puedo hablar a ustedes como a hombres carnales, ¿sí? A hombres carnales. Lo dice allí un poquito antes, en el capítulo 2 de 1 de Corintios. Él dice: pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Él no podía ir más allá de esa enseñanza hacia ellos, porque estas personas realmente son personas, ¿sí?, que no entienden que cuando hay divisiones en la iglesia, cuando se sectoriza la iglesia, cuando se pone la vista en hombres, cuando se pone la vista en ministerio, cuando se pone la vista, ¿sí?, los sentidos, el oído, comienza usted a escuchar un predicador que ¡wow! ¡Qué tremendo como predica! ¡Qué bárbaro! ¡Qué tremendo esto! Y pone los sentidos allí. Si usted no puede discernir el bien y el mal, porque se discierne por medio de la palabra de justicia, por medio de lo que le predican, hermano, usted tiene que tener realmente ese discernimiento, esa sabiduría que es oculta y es de los cielos, en entender realmente la palabra y no seguir hombres, y no seguir hombres, y no seguir doctrinas, no seguir vientos de doctrina, ¿sí? Usted realmente estar centrado en la palabra de Dios, ¿sí?, centrado allí en Cristo. Cristo es la palabra. Y Él allí nos da las herramientas, nos da no solamente las herramientas, sino el poder. Y nos da el poder y la autoridad para que tú crezcas y vayas de fe en fe y de victoria en victoria. Pero si hay divisiones entre ustedes, y si hay pleitos, si hay celos, y si hay contienda, bueno, yo no estoy de acuerdo con lo que tú predicás, o no estoy de acuerdo con lo que tú decís, o no estoy de acuerdo con esto, o no estoy de acuerdo con lo otro. Sí estoy de acuerdo con el otro pastor, porque el otro pastor dice tal y tal cosa. Hermanos, son cosas de niños todas esas cosas. Son cosas de niños, hermano. De niños realmente carnales. Personas que no han entendido que no es por medio del hombre que el Señor hace la obra. Escuche, más adelante allí va a ver que ahí Pablo dice: bueno, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Sí, lo llama colaborador Apolo. Sí, lo va a ver allí en el capítulo 3. Sí, lo puede ver. Sí. Hay fundamentos los cuales son Cristo. Sí. Allí están los fundamentos. Y bueno, sobre ese fundamento algunos van a edificar con distintos materiales. ¿Sí? Y él da toda una explicación de los distintos materiales. ¿Sí?
Y esto está hablando realmente de los ministerios. Hay personas que edifican con un buen material, pero otros que no. Sí, pero son colaboradores. Lo único que una obra se va a destruir más fácilmente y otras no. Ahí lo tiene. Sí, usted lo va a ver. Y tal vez no da esta media hora para extender este mensaje. Pero si usted entiende el mensaje, es que realmente usted debe allí, ¿sí?, tomar la actitud como buen cristiano, como un cristiano realmente que ha recibido, ¿sí?, y ha alcanzado esa madurez y esa sabiduría, que realmente es la sabiduría de Dios. Usted no puede dividirse, o usted no puede estar dividido. Usted tiene que unir el cuerpo de Cristo. Usted tiene que unir el cuerpo de Cristo. Ya no más divisiones. Ya no más divisiones. Ya usted tiene que dejar eso de los fundamentos, ¿sí?, para ir a otro nivel. Crecer. Ir de fe en fe, de victoria en victoria, por medio del mandamiento del amor. Ame a su hermano, hermano. Ame a su hermano. Ame su iglesia. Identifíquese con su iglesia. Identifíquese con su pastor. ¿Sí? No corra atrás de Apolos, no corra atrás de Pablos, no corra, dice Pablo, yo planté el fundamento, aquí está escrito, ¿sí? Yo simplemente aquí planté, Apolo regó y el crecimiento lo da Dios. Le bendigo en el nombre de Jesús. Vamos por los medios y vuelvo para cerrar. Medios para comunicarte por mensaje de texto al 093 36 46 85. 093 36 46 85. Por WhatsApp, manda texto al 093 36 46 85, seguido de tu nombre y pedido de oración. Estamos transmitiendo en vivo por Facebook. Búscanos por Ministerio Luis Miravalles. Muy bien. Buscanos por Ministerio Luis Miravalles, allí en Facebook. Realmente si querés repetir, tú que de repente escuchaste el programa por la onda radial, si querés repetir la enseñanza allí en Facebook, o también estamos en un rato más en nuestro canal de YouTube, subimos el video, allí el canal se llama Ministerio Luis Miravalles, allí encontrás todos los videos del programa y reiterás las enseñanzas. Recordá que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si querés enviarnos un mensaje, tal vez con tu testimonio, tal vez, pedido de oración, lo puedes hacer vía WhatsApp al más 598 93 36 46 85. Vía Messenger también lo puedes hacer, o al número 093 por texto 364685. Si queremos bendecirte, queremos orar por ti. Para sembrar en nuestro ministerio desde el exterior lo podés hacer por nuestra cuenta, por lo que es Western Union, ¿sí? Nos escribís al WhatsApp o Messenger y te vamos a informar cómo hacerlo. Para sembrar aquí, lo podés hacer aquí en Uruguay, en nuestra cuenta Habitatnet, ¿sí? Palabra de Fe o al número 4196. Importante enviarnos tu nombre para estar orando por tu siembra. Recordá, mañana Viernes de Sanidad. Mañana Viernes de Sanidad, realmente un programa poderoso con muchos testimonios, muchas llamadas, ¿sí? Realmente atento a eso, ¿sí? Atento a eso, atento a que estés allí. Yo quiero realmente bendecirte, ¿sí? Quiero orar por ti. Mañana Viernes de Sanidad. Recordá que los domingos nos reunimos en la calle Uruguay 1377 entre Ejido y Barbato. Domingos 9:30 y los sábados en Las Piedras 18:30 en la calle Carlos Reiles entre Brasil y Municipio. Me voy, pero sin antes decirles, Dios los ama, yo los amo y Jesús es el Señor. Chau, chau.